Para iniciar, abrimos nuestras Biblias entonces en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, que es donde vamos viendo ahorita. Primera de Pedro, capítulo 1. Y por favor, conforme lo encuentren, se ponen en pie para leer. Primera de Pedro, capítulo 1. Los niños, yo creo que ya pasaron a su clase, ¿verdad? La mayoría. Pueden pasar a su salón. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. La semana pasada vimos del 3 al 5 y aprendíamos ahí las bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Y vamos a ver hoy del 6 al 9. Leemos, dice, alternadamente como lo hacemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pueden sentarse. Gracias. Pues gracias a Dios tuvimos un buen tiempo en la mañana, como mencionábamos ahorita, de bautismos. Se bautizaron 2 personas que vienen en la mañana y 2 que vienen en la tarde. Y pues es una bendición también, pues haber estado ahí bautizando a esas personas, hermanos en Cristo. Y pues también gracias a Dios por la reunión de ahorita en la mañana. Ayer, por ser día de votaciones y por ser también algunas conmemoraciones y otras personas que están fuera, varios no están en la reunión el día de hoy. Pasé yo creo como unos 10 y ya estaba a punto de decir, bueno, mejor voy a levantar una encuesta a ver si lo tenemos o no lo tenemos el servicio, pero gracias a Dios sí lo tuvimos. Y pues sí, no hubo tan poquita gente, gracias al Señor. Y bueno, vamos a continuar entonces con esto del apóstol Pedro. Vamos a ponernos en manos de Dios orando y pedirle que nos ayude a entender su palabra. Señor Dios, en esta hora agradecemos tu salvación, agradecemos, Señor, que tú eres el que nos has llamado, Padre, para ser tus hijos. Damos gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu gracia, tú nos has salvado, Padre, nos has hecho renacer, como dice aquí tu palabra, Señor. Nos has guardado, nos has dado herencia, Señor, en los cielos, y gracias te damos porque por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, tú eres el que nos das la seguridad, Padre. Y en el nombre de Él oramos, en el nombre de Él, Señor, pedimos que nos ayudes también a estar fortalecidos y a poder enfrentar, Señor, lo que venga a nuestras vidas, Padre. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Levante la mano, y esto no es algo retórico, es algo verdadero. ¿A quién le gusta la comodidad? ¿A quién? A ver, levanta la mano. A los que no, pues vamos a ver qué hacemos. Estamos muy cómodos ahorita. Ahora, levanten la mano, siendo sinceros también, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué sufrimos? Y mucha gente dice, ¿por qué sufrimos? Si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué sufrimos? Hay muchas razones, pero una de ellas es porque pues las personas, el mundo en general, la sociedad no se acerca a Dios ni busca sus valores, por ende, pues estamos sufriendo. Pero otra razón es porque estamos en un mundo de pecado, en un mundo caído donde antes de que el Señor Jesús restaure todas las cosas, vamos a estar sufriendo constantemente. Y la Biblia en muchas ocasiones nos llama a sufrir de una buena manera, porque la Biblia nos dice que todos vamos a pasar por algún sufrimiento. En el Salmo 34 que leímos hace rato, decía, muchas son las aflicciones del justo, son muchas. Y yo les he dicho a veces, si alguien les ha dicho, mira, acércate a Cristo Jesús, ven, acércate a Dios y todos tus problemas serán resueltos, esa persona
No les dijo el evangelio verdadero. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es salvarnos de otro problema mucho más grande, que es el infierno y la condenación. Ese es el evangelio de Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿vamos a sufrir o no? Sí. ¿Por qué? Porque la sociedad y el mundo, y muchas veces nosotros también, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y porque vivimos en un mundo caído, donde pues hay mucha maldad y pecado. ¿Cómo vamos a enfrentar ese sufrimiento? Bueno, pues Pedro nos dice que tenemos que pasar ese sufrimiento alegres por la salvación, alegres en la salvación, a pesar de ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí eso es algo interesante, porque vamos a ver hoy del versículo 6 al 9. Iniciamos con el versículo 6. Vamos a ver cómo lo dice aquí en 1 de Pedro 1:6. Voy a tratar de no moverme tanto de Pedro. La semana pasada que vimos varios pasajes, por ahí me dijeron que 2 o 3 como que se desesperaron, porque yo iba muy rápido, ¿no? Pero ahora vamos a procurar estar en Pedro, y una que otra vez, tal vez sí buscaremos otro pasaje. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vean cómo dice y cómo inicia. Inicia, en lo cual también vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahorita vamos a hablar lo que significa en lo cual, porque es muy importante. Pero primero quiero que veamos que el apóstol Pedro dice, si es necesario, tienen que estar siendo afligidos en diversas pruebas. ¿Y qué es lo que vemos aquí en este versículo? Bueno, que no es una prueba, no es solamente una prueba. El apóstol Pedro no dice, van a afligirse por una prueba fuerte que vendrá a su vida. No lo dice así. Él dice pruebas en plural, y que muchas veces si nosotros nos hemos puesto a pensar qué son o cuántas son muchas. Las pruebas es lo que Dios usa para formarnos y para darnos el carácter de Cristo y para muchas cosas más. Pero las pruebas las podemos ver tal vez como aflicciones, tal vez como tribulación, o tal vez como enfermedades, tal vez como problemas, tal vez como crisis existencial, familiar, económica, como sea. Todas esas cosas negativas en nuestra vida son pruebas que Dios nos pone, y dice el apóstol Pedro, ustedes tienen que ser afligidos en diversas pruebas, no en una, sino en varias pruebas. Y la Biblia constantemente nos llama, repito, nos llama a pasar las pruebas como Dios quiere. No nos dice, vente por acá y no va a ser ningún tipo de problemas. No, nos dice, habrá problemas, pero enfréntalos bien, con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios. Nos dice también una cosa muy interesante, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primero vi pruebas, pero ahora aquí dice diversas pruebas. ¿Qué es diverso? Viene de la palabra que se usaba, que quería decir de muchos colores. La verdad yo no sé cuántos colores hay, porque hay muchos colores, y yo creo que depende también a quien le pregunten, uno va a decir más o menos, pero me imagino que debe haber un promedio así general de cuántos colores hay, pero sabemos que hay una gama muy grande de colores, muy grande de colores. Y cuando la Biblia dice diversas pruebas, la palabra que se usa es la palabra diversas, y viene de esto de muchos colores. Ahí no sé cuántos podemos ver, pero son varios. Sería solamente de multiplicar y ya más o menos nos damos una idea, pero no son todos. Por ejemplo, el rojo no lo veo aquí, el rojo intenso, tampoco el azul magenta o el cian, tampoco lo veo. Hay muchas cosas ahí. No, azul magenta no existe, ese es rosa magenta. Estoy mal ahí. Ahora, aquí está la palabra en griego. Hay más o menos los que saben griego y los que no, pues hacemos que sabemos. Viene de la palabra poikilos, que significa diversas, y ha sido traducida como diversas, diferentes, diversos, o de muchos colores, o multicolor. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que la prueba que pasemos nosotros va a ser diferente a la de otra persona. Es diversa, es diferente, no es exactamente igual. Variado en carácter, dicen algunos. De multiforme, es una prueba diferente a la de los demás. Es algo multiforme. Y aquí les puse otros dos ejemplos de gamas de colores donde podemos ver también algo así diferente. La prueba que pase yo no es igual a la que va a pasar mi compañero o mi compañera. Es diferente la prueba, es muy diferente. Tal vez puede parecer igual, pero es de diferente tonalidad o de diferente intensidad también. Pero algo maravilloso es que para cada prueba hay la gracia que Dios nos puede dar. Aquí mismo en Pedro
Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Algo que quiero llamar la atención aquí es lo que dice. Llegaremos allá, Dios mediante, cuando veamos el capítulo 4, pero dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra que usó Pedro para escribir multiforme aquí es la misma palabra que usó Pedro para escribir diversas pruebas. Aquí en español se traducen diferente, pero es la misma palabra. ¿Qué es lo que entendemos? Así como hay una prueba diferente, hay una gracia también de Dios específica para mi prueba. Hace unos días en algún discipulado platicaba con una persona y decía, yo creo que yo no, o sea, Pedro pasó unas pruebas muy difíciles y yo no estoy capacitado para esas pruebas. Pero tampoco para las pruebas de otra persona ni para la otra persona. ¿Por qué? Porque la gracia que Dios nos ha dado a nosotros en individual será para las pruebas individuales que tendremos nosotros. Conforme sea nuestra prueba, será la gracia de Dios hacia nosotros. Porque así como es diversa la prueba, es diversa la gracia de Dios. O así como la prueba es multiforme, así también la gracia de Dios es multiforme. Para cada prueba hay gracia. Y vean cómo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:6, regresando, dice, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, por un poco de tiempo. Entonces las pruebas son temporales, no son para siempre. Y hace rato se leyó ese versículo, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, de todas ellas. Pero ¿qué pasa si la prueba es, por ejemplo, una prueba terminal, una prueba que va a ser desde aquí hasta que termine mi vida? Que tal vez alguien tiene una enfermedad, un diagnóstico así terminal. Esa persona puede decir, oye, pero esto no es temporal, esto es permanente. O sea, el doctor me dijo que esto ya no se me va a quitar. Y es una prueba, es una lucha con la que yo estoy batallando. Bueno, exactamente, en esta vida es permanente, pero si vemos a la luz de la eternidad, vendrá siendo algo temporal. Incluso de esa aflicción Dios nos puede librar. No en esta vida, pero sí nos librará porque tenemos ya la salvación. Es lo que está hablando el apóstol Pedro. Por eso dice, en lo cual también vosotros os alegráis. Todas las pruebas tienen propósitos diferentes. Pero si no pasamos y si no entendemos, muchas veces Dios lo que hace, y no es por estarnos castigando, es porque en su amor Él quiere que aprendamos. Lo que Él hace es, no entendiste, entonces te voy a dar otra prueba, hasta que entiendas por qué, porque lo que Dios quiere es formarnos más parecidos a Él. La cita que comentó Omar es muy buena, ¿verdad? Las pruebas son feas, pero al final vienen siendo buenas. Recuerden lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso las pruebas y dificultades me ayudan a bien. Sí. ¿Por qué? Porque esa prueba me va a hacer buscar más a Dios. Y al buscar más a Dios, contemplo más a Dios. Bueno, estoy resumiendo la cita, ¿va? Contemplo más a Dios. Y cuando contemplo más a Dios, entonces yo voy a ser más conformado a la imagen de Dios. Porque así es como somos conformados a su imagen. Y eso es lo que Dios quiere. Y repito, no es porque Dios quiera mantenernos sufriendo, sino porque lo hace por algún propósito que hay en nuestra vida. Y el asunto es que como quiera vamos a sufrir, ya sea bajo la cobertura y el amor y el cuidado de Dios, o fuera de eso, pero vamos a sufrir. Alguien va a decir, no, aquí hablaron de sufrimiento, ya no vuelvo a la iglesia. Ok, está bien, pero también vas a sufrir. Diferente, porque ya no vamos a tener ese consuelo que tenemos cuando viene Dios a nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. Tiene propósitos, y en algunas ocasiones les he dado algunos propósitos posibles por los cuales estamos pasando por diversas pruebas, para no enamorarnos de este mundo, para amar más a Dios, para formar a Cristo en nosotros, para capacitarnos y después ayudar a otros, y hay muchos propósitos. Algunas causas del sufrimiento. Vamos a ver 3 solamente, y esto solamente es como un recordatorio. A veces sufrimos porque desobedecemos, ¿sí?
Y Hebreos 12 nos da esa clara explicación, que dice que el Señor a todos los que recibe por hijo, pues les da una disciplina, porque el Señor al que ama disciplina, claramente lo dice. Y si desobedecemos, pues somos objeto de sufrimiento. Eso es algo fácil. Dios lo dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien. Pero a veces, ¿qué hacemos? No, escojo yo lo que yo quiero. Bueno, pues entonces no te va a ir bien. Esa es una de las causas del sufrimiento. Y a veces la gente dice: es que siempre estoy sufriendo y siempre estoy sufriendo. Y la pregunta: oye, ¿pero estás obedeciendo realmente al Señor? Bueno, pues no. Bueno, entonces ahí hay que arreglar eso. Otra es la providencia. Es decir, a veces sufrimos porque en la providencia de Dios, o en el orden que Dios tiene para dirigir nuestras vidas a fin de cumplir su propósito, Dios permite que suframos, como en el caso de estos hermanos a los que Pedro les escribe. Ellos no habían desobedecido a Dios, pero en su providencia Dios permitió que sufrieran para aprender algo. Recuerdo cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: tomen la barca y vayan a aquel lado. Y los discípulos obedecieron. Y obedecieron, se fueron, y cuando estaban allá, en medio de la obediencia, en medio de la voluntad de Dios, viene una gran tempestad, de tal manera que creen que iban a morir, y dicen: Señor, sálvanos. Entonces, ¿por qué sufrieron si estaban desobedeciendo? Por providencia. Porque Jesús quería enseñarles que Él tenía poder incluso sobre la creación. Pero para conocer mejor a Dios, tuvieron que sufrir, tuvieron que tener temor de su vida. Y a veces también así nosotros, para poder conocer más a Dios, es necesario. Ayer hablaba con un hermano, decía: necesitamos desconstruir nuestra vida completamente. Quitarnos todo lo que no nos sirve para poder conocer a Dios. Y a veces en su providencia sucede esto. En el caso de Job también. Él no desobedeció. Y es lo más difícil de entenderlo, la providencia. Pero a veces también sufrimos por resistencia. En el caso de los cristianos, que como lo veíamos en la introducción de Pedro, cuando le dijeron: Pedro, ya no prediquen a Jesucristo, ¿qué hicieron? Fueron y predicaron. Y entonces, estando ahí, sufrieron. Pero esa fue un sufrimiento por resistencia. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros las pruebas? Necesitamos tres cosas. Necesitamos enfrentarlas con la promesa de Dios, con los propósitos de Dios y con la persona de Dios. Regresamos al versículo 6, Pedro. Dice: en lo cual también vosotros os alegráis. Puse el también, no el también. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En lo que dice el versículo 3 al 5, lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Que somos renacidos, que somos guardados y que somos herederos de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y que tenemos una esperanza viva. El apóstol Pedro dice: en esto ustedes se alegran, en las promesas de Dios, se alegran en esa promesa, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diferentes o en diversas pruebas. Podemos entonces gozarnos y decir: Señor, yo me alegro en la esperanza viva que tengo, en la vida eterna que tengo, en la herencia y en la seguridad de que a pesar de mis fallas yo permanezco seguro. Y estoy alegre con eso, por esa promesa que tú me has dado, de que si sufro en este mundo, tengo algo allá en la gloria, que es por la gracia tuya. Versículo 7, 1 Pedro 1:7. Vamos a leerlo todos juntos, espero que lo tengan ahí. 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. A ver, otra vez. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos habla de algunos propósitos de
de la prueba de nuestra fe. Es como si decir, yo digo que tengo fe, muy bien, entonces el primer propósito es, Dios quiere certificar la fe. O sea, si decimos que tenemos fe, nos pone a prueba esa fe para ver si es una fe verdadera o si es una fe falsa. Podemos decir muchas veces, yo creo en Dios y creo que Dios me va a proveer. Y lo decimos y al día siguiente, recorte personal y te tocó y, bueno, no acabas de decir ayer que, bueno, sí, pero entonces certificamos la fe. Yo creo que Dios tiene un plan para mí y todas cosas así. Y luego viene algo difícil que nos cambian todos nuestros planes, pero acabamos de decir eso. Entonces, la prueba es para certificar nuestra fe, para ver si nuestra fe es verdaderamente en Dios. Otro propósito es revelar el valor de la fe, porque aquí dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Así es nuestra fe. Cuando estamos en las tribulaciones, en las dificultades, vemos a Dios de una forma muy diferente a cuando estamos en lo alto. Ese mismo Dios, hay un canto que dice, el Dios de la montaña es el Dios de los valles, el Dios del día es el Dios de la noche, ese mismo Señor. Pero cuando lo vemos en medio de la dificultad, vemos que es mucho más valiosa la fe que nos sostiene que la seguridad que teníamos antes de pasar ese problema. Poniendo como un ejemplo tal vez una crisis económica donde pues se vive tal vez con cierta abundancia, pero luego viene la crisis y es momento de activar la fe, lo más que se pueda. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que la fe tiene un valor mucho más preciosa que el oro. O tal vez en momentos de salud difícil también, nos damos cuenta que la fe en Dios, no la fe en general, sino la fe en Dios, en su palabra, es mucho más preciosa que muchas otras cosas, mucho más preciosa incluso que la salud, la fe. A veces lo que Dios quiere hacer es afinar nuestra fe. Es decir, nuestra fe está un poquito desenfocada, es una fe que no está bien puesta en la palabra de Dios, que hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero sus ideas son muy diferentes a la palabra. ¿Y qué es lo que hacen las pruebas? Nos afinan, nos reenfocan a poder creer en el Señor como debe de ser. Y es lo que dice aquí, como el fuego se prueba, el cual, el oro se prueba en el fuego, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe también será probada. Y Pedro usa la semejanza de la prueba con el fuego. Aquí y en el capítulo 4 otra vez voy a mencionar eso. Y Romanos 8:18, ahorita regresamos aquí, pero vamos a ver lo que dice Romanos 8:18. El apóstol Pablo, uno de los que sufrieron bastante por causa de la palabra de Dios, él lo dice aquí en Romanos 8:18. Vean cómo dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que tenemos en este mundo no se comparan con la gloria venidera que se ha de mostrar en nosotros. Tal vez las aflicciones son muy duras, sí, no lo minimizamos. Tal vez los problemas son muy fuertes, pero si nuestra fe está puesta en Dios y en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios, también nuestra fe estará puesta en las recompensas eternas. Porque también dice aquí en Pedro que esa fe mucho más preciosa que el oro será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque será una fe buena, una fe verdadera. ¿Alabanza a quién? A Dios. Es el único digno de gloria, porque Él nos ha dado esa fe para creer. ¿Gloria para quién? Para Dios. ¿Y honra para quién? Para el Señor, cuando sea manifestado Jesucristo. Porque la fe que Él nos da es una fe verdadera y una fe certificada por medio de las dificultades a veces. Esos pueden ser propósitos en cuanto a nuestra fe. ¿Por qué sufro? ¿Por qué si yo tengo fe en Dios tengo esos problemas? Bueno, Dios quiere certificar nuestra fe, quiere revelar que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, quiere afinar nuestra fe y hacerla mucho mejor, y quiere que también nosotros podamos
dar esa recompensa para nuestro Señor. Esa gloria venidera que nosotros sabe manifestarse será revelada y será donde estaremos en la presencia misma del Señor. Esa será nuestra mayor gloria. No es de que recibamos gloria nosotros, sino que veremos la gloria de Dios. Y eso va a ser mucho más satisfactorio que cualquier comodidad en este mundo. Y la última es pasar esta fe, enfrentar la fe en la persona de nuestro Señor. Versículos 8 y 9. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Al final del 7 dice, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Curiosamente dice, un gozo inefable y glorioso. ¿Qué es inefable? Que no se puede describir, que no se puede hablar de él a detalle, que no podemos hablar cómo es ese gozo. Y es lo que Pablo dice también en Filipenses 4. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y el gozo que Dios nos da es un gozo inefable y glorioso. Hay gente que yo conozco que pasan por dificultades bien tremendas, pero las vemos tranquilos. ¿Y por qué estás así? Porque Dios me está dando esa paz y esa tranquilidad. No le dan la gloria a ellos, a su temperamento, no, dicen porque es Dios. Es el Señor el que me da ese gozo y esa tranquilidad. ¿Y por qué? Porque están concentrándose en Dios o enfocándose en Dios. A quien amáis sin haberle visto, dice el apóstol Pedro. Amando al Señor, nuestro Salvador y nuestro modelo. ¿Por qué nuestro modelo? Porque Él es nuestro modelo a seguir en cuanto a sufrimiento. Y dice aquí el versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, te alegras en Cristo Jesús con gozo inefable y glorioso. Amando al Señor, podemos entonces ver que así es como enfrentamos las pruebas. Por amor a Dios, y Pablo decía, por amor a Cristo, me gozo en dificultades, en tribulaciones. Por amor al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo entendía que podía hacer eso. Vean los sufrimientos del apóstol Pablo, solamente como una referencia. En 2 Corintios 11, perdón. Ese fue un sufrimiento tanto por providencia como por resistencia. Y vean cómo dice, 2 Corintios 11, versículos 25 en adelante. Bueno, 24 en adelante. Bueno, desde antes, perdón. Desde el 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, la preocupación por todas las iglesias. Pero él seguía ahí. ¿Por qué? Porque tenía gozo. Él hablaba mucho de gozarse en el Señor a pesar de las dificultades. Y Pedro también lo decía. Entonces es algo que es común en el cristianismo. Y el capítulo 13 de aquí de 2 Corintios, vean lo que dice lo perdí, perdón. El capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, es lo que empecé con este pensamiento, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo dijo, por amor a Cristo, me gozo en esas dificultades, en esos problemas. Y Pedro dijo, a quien amáis sin haberle visto. Y podemos preguntarnos, ¿con qué actitud enfrentamos las pruebas? ¿Con mucha dificultad, con mucha tristeza, con indiferencia o con gozo?
A veces el problema, diría ahí Ricardo Arjona, y perdónenme los santos que no escuchan música esa, diría Ricardo Arjona, el problema no es problema. A veces tenemos el problema así, pero la forma en la que lo enfrentamos es mucho más pesado. Oye, haces tanto escándalo, como Jonás, ¿se acuerdan? Oye, haces tanto escándalo por una calabacera. Y dijo, sí, sí, me enojo hasta la muerte. Y a veces decimos nosotros, berrinchudos. El punto no es que el problema sea tan fuerte. El punto es que no sabemos lidiar con el estrés ni lidiar con ningún tipo de sufrimiento y hacemos una gran tormenta en un vaso de agua. A veces, no siempre digo, a veces sí es muy fuerte el problema, pero a veces no es tanto y hacemos un gran escándalo. A veces con indiferencia y no, pues no sé, o con resignación, pues me tocó sufrir y ya. No, pero te tocó sufrir porque hay un propósito. Y algunas otras veces con gozo. Oye, eso yo no lo tengo aquí. Bueno, no se trata de ser masoquistas. Ah, sí, se me salió en blanco esto. No es de que seamos masoquistas, de, ay, vamos a sufrir y vamos a buscar el sufrimiento. No se trata de eso, obviamente, que es disfrutar o encontrar placer en ser sometido al dolor, humillación o sufrimiento, ya sea físico, psicológico o emocional. Ahí ya hay un problema que hay que atender, ¿no? Sino más bien se trata de enfrentar el sufrimiento con la fortaleza divina, porque de que vamos a sufrir, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? La única manera de pasar las diversas pruebas con gozo inefable y glorioso es amando al Señor, recordando que al final la vida eterna será muy gloriosa. Por eso termina el apóstol Pedro con esto en el versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí puse como una luz al final del túnel. Tenemos que enfocarnos en eso. Enfocarnos en que sí hay un final para nuestras pruebas. Así es como Pedro nos enseña. Pero hay que recordar, tenemos la promesa de Dios, la vida eterna. Tenemos a la persona de Dios que nos ayuda, nos consuela. Y tenemos los propósitos. Por eso hay que sufrir con un propósito y no solamente sufrir por sufrir. Vamos a ponernos en pie para orar y terminar. Oramos. Señor Dios, Padre, tal vez no todos en este lugar estamos pasando por algún sufrimiento. Y Señor, por eso te damos gracias. Pero también queremos pedirte que nos prepares, Señor, para lo que pueda venir, Señor, en nuestra vida. Y Señor, los que sí están pasando, porque sabemos de algunas circunstancias, algunas personas, Señor, que sí están pasando por dificultades difíciles. Pedimos que tu multiforme gracia les ayude en esa prueba específica, Señor. Pedimos, Señor, que podamos estar enfocados, Señor, en las promesas, Padre, de que esas pruebas son temporales, pero hay una promesa tuya de la vida eterna en Cristo Jesús. Y Señor, también queremos poner en tus manos esas personas para que tú les ayudes a entender tal vez el propósito o a tener fe en ti, Señor. Y también ponemos en tus manos, Señor, para que podamos amarte cada vez más, incluso en medio de este sufrimiento, Padre. Señor, enfrentar esas dificultades con la fortaleza que tú solamente puedes darnos. Y recordando que tenemos esa promesa de la vida eterna, que tú que no mientes, Señor, has prometido, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes, bendito Dios. Amén. Gracias. Pueden